Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Javamanía. El tema de hoy son los métodos de la clase ArrayList. Muy bien, el primero de los métodos es el método add y este método inserta un nuevo valor en el ArrayList y tiene dos sobrecargas. La primera es donde recibe un solo parámetro y es el elemento que vamos a insertar en nuestro ArrayList y tiene que ser del tipo de dato que hayamos declarado en nuestro ArrayList. La segunda sobrecarga recibe dos parámetros. El primero es el index donde queremos agregar nuestro elemento y el segundo es el elemento que vamos a insertar en nuestro ArrayList. Hay que tener cuidado porque la primera sobrecarga regresa un booleano en caso de que el elemento ya se haya insertado correctamente, pero en el segundo caso pues no regresa nada, ¿ok? Entonces en caso de que lo lleguen a ver en el examen, pues para que sepan cuándo sí regresa un valor y cuándo no. Vamos a ver un ejemplo sin generics. Este realmente en la vida cotidiana no es recomendable, pero en el examen pues tenemos que saber cómo se utiliza. Entonces aquí no estamos definiendo el tipo de dato del ArrayList y básicamente es como si declaráramos el ArrayList como el tipo de dato object. Aquí nosotros podemos agregar prácticamente cualquier objeto. Entonces nosotros aquí le estamos agregando un string en esta primera línea y luego en esta segunda le estamos agregando un objeto de tipo boolean. Si nosotros imprimimos esta lista de aquí, el resultado que obtendríamos sería algo similar a esto, que sería Hawk y True, ¿vale? El ejemplo ahora sí con generics sería crear nosotros el array list definiendo el tipo de dato, en este caso de tipo dato string, y si nosotros definimos o agregamos aquí este string, pues va a funcionar correctamente. Esto nos debería de regresar true en caso de que se agregue correctamente. Y luego en la siguiente línea estaríamos agregando un valor booleano. Pero ¿qué pasaría aquí? Como este valor booleano no es un string y nosotros definimos nuestro ArrayList de tipo string, pues aquí obtendríamos un error en tiempo de compilación. Entonces, este tipo de declaración con generics pues es mucho más segura para nosotros porque al momento en que nosotros tratamos de hacer alguna operación con un tipo de dato que no es el correcto, de acuerdo al tipo de dato que hayamos definido, pues inmediatamente nos va a decir Java que hay un error, ¿vale? En otro caso, pues tendríamos un error en tiempo de ejecución que es probablemente un poquito más difícil de identificar. ¿Ok? Insertando datos con distintos index. Este es el ejemplo con la segunda sobrecarga del método add. Entonces aquí estamos definiendo un array list de tipo lista, que quiere decir que le estamos declarando el tipo de dato como list, pero el objeto interno va a ser un array list. Esto igual lo vamos a ver más adelante cuando veamos herencia y polimorfismo. Por ahora solamente tenemos que considerar que array list es una clase que implementa la interfaz list y estamos declarándola de tipo string. Entonces aquí estamos agregando un nuevo objeto de tipo string que es hawk y luego estamos agregando otro objeto de tipo string también. Lo estamos insertando en la posición 1. La posición 1 hay que recordar que los ArrayList al igual que los arreglos también empiezan desde el índice 0. Entonces la posición 1 sería el segundo elemento dentro de nuestro ArrayList. Es por eso que aquí sería algo válido. Lo estaría poniendo al final de nuestro ArrayList. En este otro ejemplo estamos agregando el index 0 y le estamos agregando este otro string. Entonces, como el index 0 es el primer elemento de nuestro array list, lo que haría es que insertaría este elemento al inicio de nuestro array list y todos los otros elementos los recorrería hacia la derecha. Entonces aquí ya tenemos BlueJay, Hawk y Robin, ¿vale? Luego aquí estamos insertando otro elemento en el index 1. Entonces, si nosotros tenemos este arreglo o este array list en este caso y lo insertamos en el index 1, tendríamos BlueJay y ahora Cardinal y ahora Hawk y Robin los recorrería hacia la derecha. Es por eso que tendríamos este resultado. Y si nosotros imprimimos este array list, pues este sería lo que estaríamos imprimiendo. ¿Vale? Entonces aquí nada más hay que tener cuidado cómo vamos agregando los elementos. Yo les recomiendo que tengan a la mano una libreta para que vayan viendo cómo va cambiando su array list y en el examen de igual manera les van a dar algo para apuntar, ¿ok? El siguiente método es el método remove. Este método elimina del array list el primer elemento que coincida con el elemento pasado como parámetro o remueve el index especificado. Este método también está sobrecargado. Nosotros podemos pasarle directamente el objeto que queremos eliminar o podemos pasarle el index del elemento que queremos eliminar. Si nosotros le pasamos el objeto, nos va a regresar un booleano en caso de que con true o false, true si el objeto fue removido o false en caso de que no haya removido nada. Y en el caso del index nos va a regresar el elemento que removió.
Entonces también hay que tener cuidado en cómo usamos este remove porque nos va a regresar también distintos tipos de datos dependiendo de cómo utilicemos este método o qué parámetro le pasemos, mejor dicho. Entonces aquí tenemos de igual manera un ArrayList vacío llamado birds y estamos agregándole un elemento hawk y luego en la línea 5 otro elemento hawk. Entonces ahorita tenemos dos elementos iguales llamados hawk. Si nosotros hacemos el remove y le pasamos como parámetro este cardinal, estaríamos utilizando la primer sobrecarga, que es pasándole el objeto del tipo de dato del ArrayList o de la lista en este caso. Y esto imprimiría falso. ¿Por qué? Porque no hay ningún objeto dentro de esta ArrayList que se llame cardinal. Entonces, si nosotros hacemos en la línea 7 el remove de hawk, que sí existe dentro de este ArrayList, va a encontrar el primer elemento, que en este caso pues da lo mismo, son iguales, sería este, y lo removería. Entonces imprimiría true, porque sí lo eliminaría o porque sí se encuentra dentro del ArrayList e imprimiría true al momento de eliminarlo. Ahora dentro del ArrayList solamente queda hawk, solamente uno de estos dos, porque ya eliminó uno. ¿Qué pasa si yo hago birds.remove de 0, que es el único elemento que tengo en mi ArrayList? Bueno, pues aquí me imprimiría hawk. ¿Por qué? Porque ahora está entrando por esta sobrecarga, donde devuelve el elemento que acaba de eliminar. Y si yo hago o si yo imprimo la lista finalmente, pues me imprimiría una lista vacía, porque yo ya eliminé en esta línea, eliminé el primer hawk, me queda solamente uno, luego hago el remove de 0 del que me quedaba y ya no me queda ningún elemento, ¿vale? Entonces por eso que aquí la lista pues ya imprimiría vacío. Ahora continuamos con el método set. Este método cambia uno de los elementos del ArrayList sin cambiar su tamaño, que básicamente hace un reemplazo del elemento. Y esta es la firma del método. Nosotros le pasamos el index que queremos reemplazar y le pasamos el elemento con el que queremos reemplazarlo. Aquí nosotros estamos declarando un new ArrayList llamado bird, también de tipo string, y le estamos poniendo birds.addHawk. Ahora ya tiene un elemento en nuestra lista, que es el elemento hawk. Luego tenemos printLine de birds.size. Size nos va a regresar el número de elementos que tiene nuestra lista. En este caso, pues sería uno solo. Luego hacemos birds.set del elemento 0. Hay que recordar, como habíamos dicho, que empiezan en el índice 0 los ArrayList. Entonces, aquí yo le estoy diciendo que quiero reemplazar el primer elemento con este otro objeto, que en este caso es Robin. Entonces, si yo hago el birds.size de nuevo, sigo teniendo un solo elemento, pero si yo imprimo esto que vemos aquí, esta birds, ya no imprimiría hawk, sino que imprimiría Robin. Y si yo trato de asignar un elemento o reemplazar un elemento que no existe, porque en este caso solamente tenemos un elemento, el index 1 no existe, entonces voy a tener un error en tiempo de ejecución, que sería este index out of one exception, ¿vale? Entonces esto es algo similar también a los arreglos. Si nosotros tratamos de acceder a un índice que no es parte de nuestro arreglo, o en este caso de nuestro ArrayList, pues vamos a estar teniendo una excepción en tiempo de ejecución. Muy bien, los siguientes métodos son los métodos isEmpty y el método size. Estos métodos revisan cuántos espacios hay en uso. El método isEmpty va a regresar true cuando el ArrayList esté vacío y falso en caso contrario. El método size va a regresar el número de elementos que tiene nuestro ArrayList. Entonces, si yo acabo de crear mi ArrayList y no le he agregado ningún elemento, si yo mando llamar el método isEmpty, esto regresaría true y birds.size pues regresaría 0. Básicamente siempre que este sea 0, pues este va a ser true y siempre que este sea true, pues este va a ser 0. ¿Okay? Si yo aquí agrego dos elementos, isEmpty ahora va a regresar falso porque ya no está vacío y el birds.size me regresaría 2. Aquí nada más hay que memorizarnos este método size porque como en otras clases, como es la clase string, tenemos el método length que regresa el tamaño del string, el número de caracteres que tiene. Tenemos también la propiedad len en los arreglos y en este caso para los ArrayList pues tendríamos la propiedad size, bueno, la función size para regresar el número de elementos que tiene nuestro ArrayList, ¿vale? También tenemos el método clear que nos va a permitir descartar todos los elementos del ArrayList. Básicamente es nosotros ya creamos nuestro ArrayList, agregamos elementos y queremos vaciarlo, ya no queremos que tenga ningún elemento. Bueno, pues nosotros podemos llamar este método clear y básicamente lo que haría es que eliminaría todos los elementos dentro de nuestro ArrayList. Entonces aquí estamos creando un nuevo ArrayList de tipo string, le estamos agregando dos elementos
Si yo mando llamar los métodos isEmpty y size, pues aquí me va a marcar que es falso, porque sí tiene elementos, y el size regresaría 2. Si yo mando llamar birds.clear, lo que haría es que eliminaría estos dos elementos, y ahora isEmpty regresaría true, y size pues regresaría 0, ¿vale? El método contains revisa si un determinado valor está presente dentro de mi ArrayList. Entonces, si yo quiero buscar un elemento dentro de mi ArrayList, pues yo puedo usar este método y me va a regresar true en caso de que sí se encuentre o false en caso de que no. Aquí yo estoy creando este birds igual como new ArrayList y estoy agregando otra vez este string hawk y estoy imprimiendo birds.containsHawk. En este caso, como este string sí está dentro de este ArrayList, pues regresaría true. Si yo le paso un string o un objeto que no se encuentra dentro de mi ArrayList, pues esto regresaría falso, ¿vale? Algo que hay que tomar muy en cuenta es que el método contains llama internamente al método equals de cada objeto para poder revisar si se encuentra o no ese objeto dentro de mi ArrayList. Si el objeto o el tipo de dato que yo haya definido aquí no sobrescribe el método equals, pues no va a funcionar de la manera en la que nosotros esperamos. Por ejemplo, si ustedes tienen una lista de empleados, a lo mejor ustedes quieren validar si el empleado X se encuentra dentro de su ArrayList. Si ustedes no tienen sobrescrito el método equals, pues ese empleado no lo va a encontrar a lo mejor si ustedes buscan por ID o por nombre o por cualquier otra cosa que ustedes quieran buscar ese empleado. Tienen que definir primero el método equals para poder buscarlo correctamente. En caso contrario, sí va a funcionar, va a compilar correctamente, pero lo que va a hacer es que va a buscar la referencia en memoria. Entonces, solamente va a ser igual si el empleado que ustedes le están pasando como parámetro a este método contains apunta a la misma dirección de memoria que el elemento que está dentro de su ArrayList. En caso contrario, pues no va a funcionar de otra manera, ¿vale? Y por último, el método equals. El método equals está sobrescrito en la clase ArrayList y nos permite comparar si dos listas contienen los mismos elementos en el mismo orden. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos comparar dos ArrayList y los ArrayList van a ser iguales o se van a considerar iguales solamente si contienen los mismos elementos en el mismo orden, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la clase string, o bueno, tenemos un arreglo, un ArrayList de tipo string llamado 1 y otro ArrayList bueno, en este caso es una lista, pero internamente es un ArrayList llamado 2. Aquí estamos haciendo la comparación de 1 igual a 2, el ArrayList 1 igual al 2, y esto regresa true. ¿Por qué? Porque los dos ArrayLists están vacíos. Entonces, se considera como que tienen los mismos elementos en el mismo orden, porque no tienen ningún elemento. Ahora bien, ¿qué pasa si yo agrego un string aquí? Y le agrego en este caso el string A. Entonces el primer ArrayList ya tiene un elemento, pero el segundo está vacío. Si yo hago la comparación de nuevo, pues esto va a regresar falso. Si yo agrego el mismo string al segundo ArrayList y hago la comparación de nuevo, ahora sí me va a regresar true, porque tiene los mismos elementos en el mismo orden. Si yo agrego aquí add, en el primer ArrayList le agrego la letra B o la cadena B, yo tendría ahora AB. Y si yo agrego en el segundo ArrayList la letra B, pero al inicio, pues ya no están en el mismo orden. Contienen los mismos elementos, pero no están en el mismo orden. Entonces, si yo mando llamar este método equals, pues esto va a regresar falso, ¿vale? Entonces, de esta manera funciona el equals en los ArrayList. De igual manera, no les va a tocar ver alguna clase que no tenga sobrescrito el método equals. Por lo general utilizan enteros o utilizan strings. En caso de que lleguen a ver algo más, pues ahí se va a especificar directamente en la pregunta. Entonces, pues por ese lado no hay que tener tanto cuidado. Solamente pues validar que sí estén en el mismo orden y que sean los mismos objetos, ¿ok? Internamente, como ya hemos dicho en la diapositiva anterior, el método equals también va a llamar al método equals de cada uno de estos elementos. Entonces, si el objeto que buscamos no tiene sobrescrito el método equals, pues no va a funcionar tampoco de la manera esperada. Básicamente es lo mismo que mencionábamos en esta diapositiva anterior. El método contains utiliza el método equals de cada objeto. En el caso del equals del ArrayList, también va a utilizar el método equals de cada objeto. Como string, si tiene sobrescrito el método equals y básicamente valida que la cadena sea igual, el contenido de la cadena, pues es por eso que aquí sí funciona correctamente, ¿vale?
Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos en código. Aquí tenemos en el ejemplo 1 el método add, utilizando, bueno, sin utilizar generics. Esta forma no es muy recomendada, pero pues pueden llegar a topársela en el examen. Entonces es básicamente como si nosotros declaráramos el array list de tipo object. Básicamente es como si nosotros hiciéramos esto de aquí. Y pues esto nos va a permitir agregar cualquier tipo de dato a esta lista. Entonces aquí nosotros estamos agregando un string, un booleano, y luego estamos imprimiendo la lista. Básicamente esto es lo que estaríamos imprimiendo, awk y true. Eh, el método toString sí está sobrescrito para la clase ArrayList, entonces por eso que imprime directamente la lista de esta manera, que es básicamente un corchete, el toString de cada objeto y luego un corchete al final, ¿vale? Otro ejemplo, pero ahora utilizando generics, es cuando nosotros especificamos el tipo de dato, en este caso el tipo de dato string, y nosotros solamente vamos a poder agregar tipos de datos, objetos de ese tipo de dato, ¿vale? O que sean compatibles con ese tipo de dato. En este caso, si yo agrego un boolean again, pues esto no va a compilar porque pues yo no puedo agregar un tipo de dato que no sea compatible con la clase string. Yo podría, sin embargo, hacer esto, boolean.true.toString, porque esto ahora sí me regresa un string y pues esto ya lo podría almacenar sin problema, ¿vale? Aquí almacenando o utilizando el método add con distintos índices, como habíamos visto, nosotros podemos especificar el index donde queremos insertar los elementos. Entonces aquí inserto un elemento, esto se va a ir insertando. Si nosotros no especificamos, se va a ir insertando al final. Si especificamos el tipo de el índice, entonces nosotros vamos a decirle, bueno, sabes que yo quiero que se inserte en el índice 1, que sería en el segunda posición. Entonces sería Hawk y Robin, ¿vale? Si yo le digo que en la posición 0, pues sería en la primera posición de mi array list. Ahora sería Blue Jay, Hawk y Robin. Se van desplazando hacia la derecha los otros elementos. En la posición 1, Blue Jay, Cardinal, Hawk y Robin. Y si yo imprimo esto, pues sería esto de aquí que estamos viendo, ¿vale? Blue Jay, Cardinal, Hawk y Robin. Si yo mando llamar el método remove va a eliminar los elementos que yo le pase como parámetro, o si especifico el índice, pues también va a remover el elemento del índice que haya especificado. Aquí estoy creando este array list de BirdsApp. Le estoy agregando dos elementos, Hawk y Hawk. Luego yo mando llamar el método remove con cardinal. Cardinal no existe dentro de este array list, entonces no va a hacer nada y va a regresar falso porque no eliminó nada. birdsDA.remove de Hawk. Este sí existe y va a encontrar la primera coincidencia que encuentre es la que va a eliminar. Entonces me va a eliminar este de aquí y solamente me va a dejar un elemento. Y me regresaría true porque pues sí alcanzó a eliminarlo, ¿no? O sea, sí pudo eliminarlo correctamente. Si yo le mando el índice, aquí no me va a regresar true en caso de que lo elimine, sino que me va a regresar el elemento que yo estoy removiendo. En este caso me regresaría Hawk, que es lo que vemos aquí. Aquí regresa falso, y luego true, y luego Hawk. ¿Ok? Este de aquí. Luego, si yo imprimo la lista que me queda, pues es una lista vacía, porque yo aquí eliminé el primer elemento, aquí eliminé el que quedaba, y pues ya no me queda ningún elemento. Si yo trato de eliminar un elemento de nuevo que no existe, aunque mi lista esté vacía, pues va a regresar falso, no hay problema, no va a marcar ninguna excepción. ¿Qué pasa si yo trato de eliminar un elemento que ya no existe? Porque ahora mi lista está vacía, entonces el index 0 tampoco existe dentro de mi lista. Bueno, pues ahí sí voy a tener una excepción en tiempo de ejecución. Siempre que yo trate de acceder a un index que no existe, pues voy a tener una excepción de este tipo, ¿vale? Ahora bien, este ejemplo es algo muy tricky y es algo que sí me tocó llegar a ver en el examen. ¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos un arreglo de enteros? O bueno, en este caso es un array list de enteros. Eh, Ahí hay que tener mucho cuidado, porque nosotros vamos a estar jugando con index y vamos a estar jugando con los elementos que queremos remover. Entonces, dependiendo del tipo de dato que nosotros le pasemos de parámetro, es lo que va o la función que se va a mandar llamar. Por ejemplo, aquí estamos utilizando el método add, pero yo le estoy mandando un objeto de tipo integer. Entonces, la función que va a mandar llamar es la donde se agrega un elemento. Entonces aquí estaríamos agregando un elemento 1, aquí estamos agregando 2, 3 y 4. Aquí lo que está haciendo Java es que hace un autoboxing de los elementos. Básicamente el tipo de dato entero, primitivo 2, lo está convirtiendo en un tipo de dato objeto de tipo integer. Las clases wrapper las vamos a ver más adelante. Sin embargo, por ahora hay que considerar que Java automáticamente cuando
nosotros le mandamos un objeto o un tipo de dato primitivo de estos tipos, lo convierte automáticamente, eso se le llama autoboxing, a un tipo de dato objeto, en este caso porque las listas y los array list no pueden almacenar tipos de datos primitivos. Esto es algo muy importante. Nosotros no podemos crear una lista de ints como tipo de dato primitivo o de booleanos. Todos estos tipos de datos que son primitivos no nos lo permite Java utilizarlo directamente en las listas o bueno, en cualquier generic que nosotros utilicemos. Tenemos que utilizar objetos. Es por eso que si yo pongo un boolean con mayúscula, que es la clase wrapper del boolean, pues esto sí funcionaría correctamente, al menos para declararlo, no para esta lista en particular. Esto lo voy a regresar a integer como estaba. Pero hay que tener eso muy en cuenta. Nosotros no podemos declarar ArrayList o incluso cualquier clase que utilice generics, no podemos utilizar tipos de datos primitivos. Entonces, aquí lo que estamos almacenando son objetos de tipo integer. El 2, el 3, el 4, ya va automáticamente a hacer la conversión, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos remover el elemento, aquí es donde se vuelve un poquito tricky. Aquí nosotros le estamos pasando el 1, pero es el index 1 o el elemento 1, el objeto 1 que queremos remover. Aquí, como le estamos pasando el index como tipo de dato primitivo, Java va a mandar llamar la función index. ¿No? Es decir, que va a remover el index que nosotros le hayamos pasado. No va a remover el elemento 1 o el número 1 que se encuentra como objeto dentro de mi array list de enteros, sino que va a remover el índice 1. ¿Qué pasa si yo hago esto? Integer.value of 5. Bueno, aquí lo que va a hacer, bueno, aquí lo voy a cambiar a 4 porque el index, el valor 5 no lo tengo dentro de mi array list. Si yo le paso este valor 4, yo le estoy diciendo que quiero que remueva el objeto integer número 4. Entonces, si yo me voy aquí a remove, si se fijan aquí se va a otra función, que es la función remove, donde yo le paso un objeto y me devuelve un booleano, en caso de que se lo haya removido correctamente. A diferencia de este de acá, que se va a la función de donde yo le paso un entero y me devuelve el elemento que yo removí de ese índice. ¿Vale? Eso sí es algo muy tricky que sí me llegó a tocar a ver. Entonces nada más hay que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones, entender bien qué es lo que está pasando. Aquí le estamos pasando un tipo de dato primitivo int y aquí le estamos pasando un objeto de tipo integer, es decir, un object, y es por eso que se va por otra función. Entonces, ¿qué pasa si yo imprimo esto? Lo que va a pasar es que aquí me va a remover el index 1 y va a imprimir 2. Si yo me voy aquí a mis resultados, este es el ejemplo 2A, y este es el elemento que acaba de remover. Como yo tengo aquí el elemento 1, 2, 3 y 4, el que está en el index 1 es este número 2, es por eso que me regresa el index que acaba de eliminar. Y aquí yo estoy removiendo el objeto número 4. Es decir, yo estoy diciéndole, sabes que yo quiero que me remuevas dentro de mi array list el que tiene un valor 4, el objeto con valor número 4. Y es por eso que aquí solamente me imprime true, porque aquí solamente me regresa si se removió o no correctamente el valor. Incluso aquí yo podría ponerle un 10, que este valor no existe dentro de mi array list. Y si yo lo corro, no debería de tener ninguna excepción. ¿Por qué? Porque solamente va a decir, bueno, ¿sabes qué? Yo busqué el valor 10 dentro de esta lista y no lo encontré. Entonces, pues solamente me va a regresar falso aquí. Este es el 2A. Entonces aquí regresa falso, porque este valor no lo encontró, entonces no lo pudo remover. Pero si yo le cambio aquí este integer.valueOf y le pongo un 10 directamente, aquí lo que va a pasar es que va a intentar encontrar el index 10 y remover el elemento del index 10. Como yo no tengo un index 10, porque este arreglo tiene solamente 4 elementos, pues aquí va a lanzar una excepción en tiempo de ejecución, porque no encuentra ese index. Entonces aquí es muy importante cómo nosotros pasemos ese parámetro, el cómo se va a comportar nuestra aplicación, ¿vale? Muy bien, en este ejemplo número 3 tenemos el método set. En el método set estoy creando aquí un nuevo array list, le estoy agregando solamente un objeto, estoy viendo cuál es el size de este array list, en este caso es 1, aquí voy a volver a correrlo nada más para ver los resultados. Luego le estoy haciendo un set de este elemento 0, solamente tengo un elemento, y le estoy cambiando por Robin. Hay que recordar que el método set va a ser un reemplazo. El index que yo le pase lo va a reemplazar con el nuevo valor que yo le estoy poniendo aquí. Entonces, si yo me voy aquí al ejemplo número 3, voy a ver que el size pues sigue siendo 1. ¿Por qué? Porque yo no removí
o agregué ningún elemento. Yo solamente lo cambié o reemplacé el valor de Hawk por Robin. ¿Ok? De igual manera, si yo trato de acceder a un index que no existe, voy a tener un index of upon exception, como ya habíamos visto con add, con remove o con las otras funciones que habíamos visto anteriormente, ¿vale? isEmpty y el método size pues nos van a regresar, como habíamos visto, si el arreglo está vacío y el número de elementos que tiene el arreglo. ¿Ok? En este caso, pues si yo agrego aquí, si yo aquí creo directamente en mi array list y no le he agregado ningún elemento, pues esto va a imprimir true, va a imprimir 0 porque pues está vacío. Si ya le empiezo a agregar yo elementos, pues ahora sí va a empezar a cambiar esta funcionalidad. Aquí pues estaría regresando falso porque ya tengo elementos y aquí me estaría regresando un 2 porque son los números de elementos que yo agregué a mi array list, ¿vale? Aquí este también puede ser algo curioso. Como habíamos visto, ArrayList yo lo puedo declarar o al menos inicializar con tres maneras que podemos ver en el examen. Uno es un constructor vacío, el otro es un constructor donde yo le paso un entero, que es la capacidad inicial de mi ArrayList, y el otro es un ArrayList. Yo puedo inicializar mi ArrayList a partir de otro. Entonces, cuando yo le paso este entero, no le estoy diciendo que voy a tener 20 lugares nulos, por así decirlo, o vacíos dentro de mi array list, sino que yo le estoy diciendo que su capacidad inicial va a ser de 20. Esta capacidad inicial no es más que algo que utilice el array list para ir separando como lugares internamente y esto va a ir creciendo automáticamente. El Java va a ir manejando esta capacidad interna y la va a ir aumentando conforme vaya llegando a ese número. Por ejemplo, si yo ahorita tengo 20 lugares, su capacidad interna, y yo almaceno 21 elementos, Java automáticamente va a hacer el aumento de capacidad para que pueda soportar más elementos mi array list. Eso yo no me tengo que preocupar. Esto solamente sirve para que si yo de antemano sé más o menos cuántos elementos voy a estar manejando, Java pueda manejar un poquito en cuanto a performance, mejor cómo va a ir aumentando esa capacidad que tiene el array list internamente. Entonces no hay que confundir esta capacidad con los elementos que yo tengo dentro de mi array list. Si yo aquí le estoy diciendo que mi capacidad inicial es 20, no significa que yo tenga 20 elementos en mi array list. Si yo imprimo esto, birds.isEmpty, esto va a seguir siendo true y el size va a seguir siendo 0. Como lo podemos ver aquí, ¿no? True. En el ejemplo número 4. Esto es true y este es 0, ¿vale? Ahora sí, si yo le agrego elementos nulos, aquí es, aunque yo le ponga elementos nulos explícitamente, pues yo ahora sí tendría elementos mi array list, que en este caso pues van a ser nulos, pero sí son elementos que se consideran dentro de mi size y de los métodos isEmpty. Entonces si yo aquí imprimo birds_d, pues lo que va a imprimir es que va a imprimir nulo nulo, que es este de aquí. eh, y mi size y el método isEmpty pues ya serían falso y serían 2, ¿vale? Entonces, ahorita si pasamos ahora al método 5 o al ejemplo número 5, que es el método clear, aquí yo estoy creando un nuevo array list con dos elementos, otra vez Hawk y Hawk. Estoy mandando llamar el método isEmpty. En este caso, el método isEmpty pues le va a regresar falso y el método size pues va a regresar 2 porque tengo dos elementos, ¿ok? Si yo hago o mando llamar el método clear, ahora el método isEmpty va a regresar true y el método size pues regresaría 0. Básicamente solamente elimina todo lo que tenga dentro de mi array list. ¿Okay? En este ejemplo número 6 estamos hablando acerca del método contains. Ya estamos creando otra vez un nuevo array list vacío, le estamos agregando un solo elemento, le estamos poniendo este contains Hawk, que es el único elemento que existe, y en este caso pues me regresa true. Si yo le paso un objeto que no existe dentro de mi array list, pues esto me va a regresar falso, ¿vale? Habíamos dicho que es importante que el tipo de dato que nosotros declaremos nuestro array list, pues implemente el método equals. ¿Por qué? Porque internamente para poder hacer la comparación de si este objeto está dentro de este otro, pues utiliza el método equals de esta clase que nosotros aquí pongamos. Si ese método no lo implementa, pues no va a funcionar correctamente, a menos de que estemos revisando por dirección de memoria, pero no es algo tan común que se haga, al menos en la vida diaria. Incluso en el examen no esperen ver como que ejemplos muy rebuscados, por lo general siempre es con strings o con enteros, con clases conocidas
Y en caso de que no, ahí les van a mencionar, ¿no? De que String Builder, por ejemplo, si usan un ejemplo con String Builder, no implementa el método equals. Entonces ustedes ya con eso saben de que, bueno, como no implementa el método equals y no están utilizando el mismo objeto en memoria, pues esto va a regresar falso, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos este ejemplo con String Builder. Aquí String Builder no sobrescribe el método equals. Entonces, si yo hago esto, builds.add y agrego un new string builder de Hawk, eh, y luego hago birds de g.contain new string builder de Hawk, esto me va a regresar falso. Aunque contengan el mismo elemento, el método string builder va a comparar la referencia en memoria. Y como este objeto apunta a una dirección de memoria distinta a este otro objeto, cuando yo trate de buscar este objeto dentro de este array list, pues como las direcciones de memoria son distintas, esto no me va a funcionar. Muy bien, pero ¿qué pasaría si yo hago esto? Aquí este x, estoy agregando esta variable string builder x igual a mi string builder de Hawk. Aquí lo voy a quitar este de aquí, lo voy a reemplazar con esta variable. Entonces voy a agregar directamente esta variable aquí y voy a buscar por la misma variable. Aquí esto sí me debería de regresar true. ¿Por qué? Si me voy aquí a mi ejemplo 6, aquí vemos true, false y luego tenemos este false, pero ahora está regresando true. Y este false de aquí, ¿vale? ¿Por qué aquí sí funciona? Bueno, porque aquí ambos objetos apuntan a la misma dirección de memoria. Yo estoy creando el objeto aquí, el objeto vive aquí en esta dirección de memoria, lo estoy agregando a mi lista, a mi array list, y si yo estoy buscando por ese mismo elemento, porque estoy utilizando la variable en vez de utilizar un new string builder como lo estaba haciendo aquí, pues esto debería funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque hace la comparación con equals, pero equals compara la dirección de memoria. ¿Vale? Entonces, solamente en esos casos funcionaría correctamente. Si nosotros estamos tratando de buscar por algo más, como la cadena que está internamente en este string builder, pues eso no funcionaría de esa manera. ¿Ok? Por último, aquí tenemos el método equals. Esto de igual manera aplica lo mismo que veíamos aquí para los objetos del tipo de dato del array list. Aquí nosotros estamos utilizando o estamos creando dos array list, one y two. El primero, bueno, de hecho los dos inician vacíos. Entonces, si yo ejecuto esto, pues al principio sería true. ¿Por qué? Porque ambos tienen los mismos elementos en el mismo orden, es decir, cero elementos. ¿Ok? Si yo agrego un elemento a uno y al otro no, esto regresaría falso. ¿Por qué? Porque ahora los elementos de cada arreglo, o bueno, en este caso ArrayList, no son iguales. Uno tiene la letra A o el string A y en el otro pues está vacío. Si yo lo vuelvo a agregar, o bueno, agrego este a la ArrayList 2, ahora ambos elementos tienen los mismos elementos, ambos arreglos tienen los mismos elementos en el mismo orden. Entonces ahora sí va a regresar true. Y si yo agrego este arreglo B o esta lista B y en el otro lo agrego pero al principio, tendría AB y BA, ya no están en el mismo orden. Entonces esto se considera como que no es igual y regresaría falso. ¿Vale? Esto también internamente utiliza el método equals de la clase string para hacer la comparación. Si estamos utilizando una clase que no implementa el método equals, pues funcionaría un poco diferente, funcionaría solamente con direcciones de memoria, ¿vale? Y bueno, pues eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.